Vale, ahora sí que sí, estamos emitiendo en YouTube, en Facebook y en Instagram. ¡Hola! Hola, hola a todos. Tenemos en Instagram ya 68 personas conectadas ahora mismo, Raymond. Yo estoy súper entusiasmada, 70 personas, súper contenta porque tengo aquí para mí, uno de los mayores referentes que me han enseñado muchísimo de desarrollo personal, de conciencia, de dinero, de negocio, de todo, porque lo leo desde niña. Lo leo desde niña, cierto que sí. Qué bueno. Bueno, Raymond ha escrito más de 30 libros. Él es uno de mis mentores, como ya sabéis, y hoy estoy súper agradecida, gracias Raymond por estar aquí, y vamos a hablar de el poder del perdón. ¿Y por qué lo he elegido? Pues lo he elegido porque vosotras me lo habéis demandado. O sea, para mí es un placer poder compartir a una persona tan maravillosa como Raymond con vosotras, ¿no? Que tiene tantísima sabiduría y tanto amor que cuando lees sus libros, de verdad que te impregna con esa vibración tan alta con la que se nota que escribe. Y eso se siente cuando se están leyendo. Vamos a hablar del perdón, Raymond. ¿De Ok, acuerdo? de acuerdo. Estoy súper nerviosa, ¿eh? He de Yo decir. también, ¡Ay, Dios! Qué bueno. Pero los bueno, pues dos. mira, como te digo, me he apuntado una chuleta que al final no va a servir para nada, porque para mí no hay mejor plan que esta tarde estar hablando de un tema tan apasionante y tan maravilloso como es el perdón, ¿no? Donde estamos en una era, Raymond, donde, no sé tú, pero yo me doy cuenta de que se tiende mucho a culpar fuera, ¿no? A las circunstancias, a las situaciones. La mayoría de las chicas, de las mujeres de mi comunidad, cuando llegan al programa Ámate, se sienten muchas veces pues, en este sentimiento de victimismo, de frustración, de sentirse que han tenido mala suerte con sus circunstancias. ¿Cómo a una mujer que está viviendo esa situación podrías ayudarla a entender que la movida en el fondo va de ella con ella? Pues sí. Bueno, siempre va de ella con ella y de él con él. O sea, la película siempre va contigo. Lo que pasa es que tú crees que va con otros, que son los personajes invitados a la película. Hay un protagonista que eres tú, eres la prota de tu vida, y luego hay personajes invitados, ¿no? Que parecen ser que son todos tus males. Eso puede ser tu mamá, tu papá, tus parejas, tus profesores, tus jefes, quien sea, da igual. Y al final tú crees que el problema está en ellos, pero el problema siempre está en ti. ¿Y cómo lo sé? Muy fácil, porque si el problema lo tienes tú, el problema está en ti. Tú no puedes decir, yo tengo un problema y el marrón es tuyo, ¿no? Tú tienes que mirar siempre en la mesa de quién está el problema. Si está en tu mesa, entonces no te equivoques, el tema tiene que ver contigo. Y como hoy vamos a hablar de perdón, yo le diría a tu comunidad de mujeres que lo primero que hay que trabajar es el autoperdón. O sea, que no intenten entrar en tratar de perdonar a la persona más compleja, el caso más complicado o la situación más dolorosa, porque van a fracasar de entrada. Entonces, dejemos eso para después y vamos a empezar con uno mismo, con una misma, y vamos a practicar el perdón con nosotros. Cuando tú seas una persona excelente perdonándote a ti, lo podrás ser con los demás, pero antes no. Sí, aquí hay algo muy relevante que yo me he anotado aquí de tu libro que me encanta, que dice, recuerda estas 3 palabras, nadie, nunca y nada. Te Sí, bastas a ti mismo para hacerte todo a ti. No necesitas ayudantes. exacto. Es que somos tan buenos complicándonos la vida que pensamos que alguien lo va a hacer mejor que nosotros, y no, el mejor, el experto y la experta en complicarte la vida eres tú, somos cada uno de nosotros. Y por eso digo, nunca nadie nada, nunca nadie te hace nada. Fíjate qué frase tan radical, que está extraída de un texto sabio como es un curso de milagros, que dice, nunca nadie te hace nada a ti. Tú te bastas a ti mismo para hacerte todo y luego buscar a alguien para colgarle el muerto o el mochuelo.
Sí, pero a mí me gustaría, porque a veces esto resulta, entiendo que al principio, ¿no? Cuesta, ¿no? Pues entender de decir, jolín, si mi pareja me ha sido infiel o si resulta que me ha pasado algo súper doloroso. Bueno, sobre todo vamos a enfocarnos un poco en eso, ¿no? En relaciones de pareja, porque esto se da mucho, ¿no? Temas de infidelidades, las mujeres se sienten despechadas, se sienten frustradas y muchas veces incluso se cuestionan, perdono, no perdono. ¿Cómo aquí, o sea, cómo podríamos hacerle entender que es a ella misma a quien realmente antes se tiene que perdonar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí hay varias cosas. Primera está el comportamiento de las personas que te rodean. En este caso, una pareja. Hay una pareja que tiene un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, este que tú dices, tiene una relación fuera de la pareja. Y luego hay otro componente que es el que duele, el que pica, que es cómo te sientes tú con eso. Tú no puedes cambiar lo que tu pareja hace. No puedes ni cambiarlo, ni borrarlo, ni mandarlo, ni controlarlo, porque en el fondo, bueno, pues hace lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Otra cosa es que no te guste, pero el otro hace lo que sabe, lo que puede, lo que quiere, ¿no? O lo que le dejan. Entonces, tenemos que tener muy claro que una cosa es su comportamiento, sobre el que no tenemos ningún control, sobre el que tenemos opinión, obviamente tenemos una opinión, esto no es lo que quiero yo para mí. Entonces, podemos actuar separándonos o no de esa persona, pero ahí todavía no hemos entrado en el problema. El problema es el dolor que siente la persona. Ese sí, ese dolor es tuyo, ese dolor lo estás creando tú. ¿A través del comportamiento o por causa del comportamiento de alguien? Sí. Pero ese dolor lo estás creando tú. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde entra el perdón. El perdón está para disolver el dolor que tú sientes cuando alguien hace algo que a ti no te gusta. Lo que hace no lo puedes cambiar, ni lo puedes borrar, ni seguramente tampoco olvidar. Nadie dice que olvides nada ni que te entre un ataque de amnesia. No, no es esa la idea. Eso está ahí, eso se recuerda y eso pasó. Si tú decides que esa persona no tiene que estar a tu lado, tú eres libre de coger y separarte. Si tú crees que debéis continuar juntos después de hablarlo, de lo que sea, adelante, todo está bien. Está tan bien que te vayas como que te quedes. Todo es perfecto. El problema es cómo lo vives tú. Es decir, qué emoción es la que a ti te está castigando, ¿no? Y esa emoción la estás creando tú. ¿Con qué? Con el rechazo a ese hecho, a ese comportamiento, a ese suceso, a lo que sea, ¿no? Tú tienes unas perspectivas, pues la exclusividad, la fidelidad, etcétera, que igual la otra persona no tiene. Entonces, es un tema que tendrías que haber quizá aclarado en un principio o ahora mismo. También sería un buen momento, ¿no? Pero, insisto, una cosa es lo que ocurre y no está bajo tu control, sobre la cual tienes que actuar. Es decir, si alguien te pega, lo primero que tienes que hacer es ponerte a salvo y llamar a la policía, obviamente. Pero luego entraremos en el tema del perdón y es cómo vivo el resto de mi vida con esta agresión o con esta infidelidad o con el ejemplo que queramos, ¿no? Y ese es el tema importante, porque el otro se arregla con un divorcio, se arregla pues hablándolo, se arregla con una denuncia a la policía, se arregla con una orden de alejamiento, se arregla de muchas formas. Pero lo que no se arregla es el dolor que te acompaña el resto de tu vida, porque eso no es lo que tú querías, no es lo que tú esperabas, no es lo que tú deseabas, etc. Y ahí es donde entra el perdón. Eso sí lo puedes cambiar tú, que se trata de que vivas el resto de tu vida sin ese dolor, sin esa carga. Qué interesante, Raymond, porque sí en tu libro hablas mucho de este cambio de paradigma. Yo creo que tiene mucho que ver en esto, ¿no? Muchas veces nos creemos que perdonar tiene que ver con justificar el daño que nos han hecho y no tiene nada que ver. Nada que ver, no. ¿Nos hablas un poquito de ese cambio de paradigma tan interesante? Claro, es que se nos ha vendido un perdón idiota. Y entonces ni lo hemos entendido, ni lo hemos querido, ni lo hemos aceptado, ¿no? Nos han dicho un poco, pon la otra mejilla, ¿no? Bueno, pues yo no le veo la gracia en poner la otra mejilla, ¿no? O en mirar para otro lado y hacer, con la técnica del avestruz. Las cosas pasan, unas no te gustan y otras sí te gustan. Entonces, hay que ver qué hacemos con las cosas que no te gustan, ¿no? Pero han pasado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decidir
qué vas a hacer tú después de que ha pasado lo que ha pasado. Si contamos, volviendo al ejemplo de esa infidelidad, tú decidirás si quieres seguir con esa persona o no, y eres libre de hacerlo y tienes todo el derecho a elegir cualquier cosa. Y lo que elijas está bien. No hay mal ni bueno, todo está bien. Eso es la forma, por decirlo así, de arreglar lo que pasa afuera. Pero luego hay que arreglar lo que pasa adentro, que es en realidad lo que pica, lo que te duele, lo que no te deja dormir, ¿eh? Entonces, esta es la parte más importante. La parte más importante es que tú entiendas que si alguien hizo algo y lo hizo una vez, un momento, como ese caso pues, que estábamos poniendo, no tiene ningún sentido que tú te recuerdes eso a cada momento de tu vida. Por decirlo de una forma, si te dieron una bofetada, pues la recibiste y pasó. Lo que no tiene sentido es que ibas toda tu vida recibiendo una bofetada cada día, cada minuto de cada hora. Eso es insufrible, eso no se puede soportar, ¿no? Entonces tienes que resolver esa emoción con el perdón. El perdón es, de alguna forma, pasar por encima de las cosas y decidir vivir sin tener eso presente. ¿Ocurrió? Sí. ¿Te acuerdas? Por supuesto. ¿Lo volverás a hacer? No lo sé, cada uno decide. Hay gente que no es porque el perdón es una mentalidad. Y no es nada que le digas al otro, no tienes que decirle nada a esa persona, mira, yo te he perdonado, que soy muy bueno, me voy a ir al cielo, tú no. No tiene nada que ver con eso. El perdón es una actitud interior, por lo tanto el perdón no tiene nada que ver con darle nada a nadie, te lo das tú a ti, porque te das paz. Y además el perdón no tiene que decir nada. No se trata de que escribas una carta ni que le digas. El perdón es algo que te das tú a ti, por lo tanto, ya está dicho, ¿no? No tienes que decirle a esa persona, mira, yo te he perdonado, ¿no? Sí, es que a veces da un poco la sensación eso, que tú te enfadas, sientes resentimiento, tienes afán de castigo, las movidas del ego, ¿no? Y entonces al final tu ego se cree que estando resentida, pues entonces estás castigando a esa persona, cuando realmente te castigas a ti misma porque esa persona a lo mejor ni se entera de tu movida, de que tú estás con tu mal rollo, ¿no? A mí me gusta mucho el símil de decir que el rencor es como cuando si fueras a pegar a alguien con un trozo de carbón hirviendo, ¿no? Que al final quien te quemas eres tú, ¿no? Sí. Es súper interesante verlo todo desde esta manera porque realmente al final muchas veces yo digo, jolín, ya tenemos suficiente con lo que nos han hecho, ahora no me voy a estar yo a mí misma castigando con esta carga ni un minuto más, ¿no? Y al final esto es una decisión también de empoderamiento personal, de decir, hasta aquí, ya pasó, lo dejo marchar, he obtenido estos aprendizajes, porque a veces la vida también nos enseña lo que no, ¿no? Y también aprendemos al final por esta dualidad. Vamos a hablar un poquito de la culpa, ¿te parece? Vale, porque va muy vinculado, ¿no, Raymond? Van totalmente vinculadas, sí. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, si quieres vivir en paz, si no. Pero si quieres vivir en paz es dejar de repartir culpas. Obviamente la gente hace cosas que no podemos entender. Esto nos ha pasado a todos, nos ha pasado en el trabajo, en la familia, en la pareja, en todas partes. La gente hace cosas y nosotros no las entendemos. Pero la pregunta es, ¿y a ti quién te ha dicho que tienes que entender todo? Porque si el que lo hace no se entiende a sí mismo, ni siquiera sabe ni por qué lo hace, ¿lo vas a saber tú? Pues no. Tampoco lo vas a saber tú, ¿no? Entonces, bueno, la gente hace cosas en momentos de su vida que cree que es lo mejor o lo único que puede hacer. No sé si ellos se entienden, pero tú no tienes por qué entenderlo todo. Entonces, al final, yo creo que aceptar que las cosas que han pasado, que no tratamos de entender o de justificar nada, igual no lo entenderemos nunca, pero lo que sí podemos hacer es vivir libres de hacerles sentir culpables a ellos o a nosotros, que en el fondo es lo mismo. Cuando empiezas a buscar culpables, es cuestión de tiempo que la culpabilidad te atrape a ti y tú también te sientas culpable de lo mismo o de otra cosa, ¿no? Con lo cual, la culpa es lo primero que tenemos que borrar, ¿no? No hay culpables. Hay gente ignorante que hace lo que cree o lo que puede o lo que sabe, ¿no? Y bajo su nivel de conciencia no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Yo te digo la verdad. O sea, cuando ves a alguien que hace una estupidez, bajo su nivel de conocimiento y de ignorancia y de conciencia,
es que es lo máximo que puede hacer. O sea, una estupidez está a su nivel de conciencia, ¿no? Entonces, la pena no es que haga la estupidez, la pena es que tenga ese nivel de conciencia. Y no puedo hacer otra cosa. Igual que tú no has podido hacer otra cosa porque no sabías más en otro momento de tu vida y con otra persona. Y también tuviste un comportamiento pues cuestionable, por decirlo así, ¿no? Entonces hay que entender que los demás hacen lo que pueden y lo que saben y lo que les deja su entendimiento, sea poco o mucho, ¿no? Y la pena es que su entendimiento no dé para más. A partir de ahí tú decidirás si esa persona te conviene como amiga o como pareja o como jefe o compañero de trabajo o no, ¿eh? Tú lo decidirás. Pero lo que no puedes hacerle es culpable de su nivel de evolución. Cada uno está donde está, ¿no? Entonces, y volvamos al tema de las parejas, porque fíjate qué triste que es, que sería que una persona muriera peleada con todas sus exparejas, que normalmente suelen ser varias, ¿no? Qué triste sería que alguien muera y esté peleado y no se hable, por ejemplo, con, no sé, con una expareja, con 2, con 3 o con 5, da igual, con las que sean, ¿no? Yo creo que sería muy triste porque si has sido capaz de querer a esa persona, incluso de convivir y de salir juntos, qué pena sería que no os habléis, ¿eh? Yo creo que lo más sano es hacer las paces, ¿eh? Continúe o no, ¿eh? La pareja. Yo creo que, porque es una cosa que te llevas tú, ¿no? Que te llevas incluso a la tumba, ¿no? Y decir, bueno, pues he tenido varias relaciones y qué bien, somos amigos todos, ¿no? Y nos hablamos y esas cosas, ¿no? Yo creo que eso está bien, eso es estar en paz, no tener cuentas pendientes, no tener enemigos. Y eso es lo que tú ganas es eso, ¿eh? Y a todos nos ha pasado, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que lo entendemos cuando le pasa a la amiga o a la vecina, entonces lo vemos todo muy claro. Cuando te pasa a ti y te pica mucho y te duele la cosa, ya no lo ves tan claro, ¿no? Pero esa es tu oportunidad de oro para aplicar esto. Totalmente, totalmente. Sí que hacemos lo mejor que sabemos con la capacidad y conciencia que venimos que tenemos en cada momento, ¿no? Y al final yo creo que todas estas cosas, pues al final todas estas situaciones que pican, ¿no? Y que duelen, pues al final nos dan la oportunidad de espiritualizar nuestra vida, ¿no? De llevar nuestra Claro. conciencia a otro entendimiento, porque no tiene nada que ver si vives la situación desde un entendimiento de que estamos aquí evolucionando, ¿no? Como aquí un equipo enorme de almas que venimos a aprender y a evolucionar y que las situaciones y las personas que van apareciendo en nuestra vida, pues nos van a picar precisamente para eso, ¿no? Para que tengamos la oportunidad de mirar hacia adentro y poder trascender pues todas esas heridas emocionales, ¿no? Y hay recursos, Raymond, porque aquí pones un montón de recursos porque el ser humano necesita, ¿no? En muchas ocasiones recursos. Ya luego cuando lo pasas a la conciencia y de verdad lo integras, dices, wow, la que he liado para llegar a esto, ¿no? Pero sí que dicen que todos los caminos, que hay muchos caminos que llegan a Roma, ¿no? Y a mí me encanta porque aquí en el libro, que recomendadísimo, a mí me encantan los libros estos que son yo digo que son libros para personas que quieren aprender rápido y que no les gusta mucho leer, porque se entiende súper bien. A mí me da la sensación de que estoy igual, ¿no? Aquí como en una charla con Raymond y sí que ofrece pues recursos, ¿no? Diferentes recursos y herramientas que nos pueden ayudar en este proceso de perdón, ¿no? y de volver al amor, ¿no? Como dice el curso de milagros. Cuéntanos un poquito de estos recursos, Raymond. Bueno, obviamente como nos han vendido una idea muy cutre de lo que es el perdón y hemos fallado el 100% de las veces luego porque estábamos mal enseñados, lo primero que hace el libro es ofrecerte la visión verdadera del perdón, eso es lo primero. O sea, entender claramente qué es el perdón, para quién es y luego formas de llegar a eso, ¿eh? Tenemos que arreglarlo todo, ¿eh? Desde primero qué es y qué no es y luego cómo. Porque la gente siempre me pregunta, ¿pero cómo lo hago, no? Y el cómo, bueno, yo creo que da igual, pero yo doy 10 caminos, ¿no? Os voy a contar todos. Hay alguno que es más largo, otro más inmediato. Podemos comentar alguno aquí. Doy 10 formas, pero da igual, porque en el fondo solo cambia el envoltorio, la intención
y el entendimiento de lo que es el perdón es exactamente el mismo en las 10 formas. O sea, lo que estoy dando son 10 caminos para hacer el mismo viaje, pero el viaje no cambia. El viaje es entender que aquello es para ti, entender que que no estás dando nada a nadie, sino que te lo das a ti, que no tienes que decir nada y que es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad, no de los hechos, no del pasado. El pasado no se cambia, ¿no? Pero sí de la forma en la que tú sientes el pasado. Entonces hay varias formas. Una, por ejemplo, es el Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana antiquísima, que te da un mantra para que te lo repitas las veces que necesitas hasta que lo sientas, hasta que estés convencida de que eso es por tu bien. Y entonces te da una paz inmediata. Totalmente, maravilloso. Y ese es el objetivo. El objetivo es que sientas paz. Cuando tú estás en paz, dejas de buscar culpables y dejas de hacer juicios. Y a partir de ahí sigues opinando que lo que pasó no te gusta, obviamente, ni te gustaría volver a repetirlo, pero puedes aceptar que eso pasó, que quedó en el pasado y que ahora tu vida continúa, ¿no? Y probablemente incluso tu vida continúa mejor, porque ahora pues tú has tomado el control de tu vida, has aumentado tu autoestima, has controlado a tu ego, etcétera. Han pasado muchas cosas, ¿no? A través de esa situación. Entonces, llévate lo bueno de lo malo. ¿Siempre hay una parte mala? Sí, claro que la hay. ¿Hay lágrimas? Sí, claro, las hay. Somos seres emocionales. Pero hay una parte muy buena y esa es la que tú te llevas. Entonces, cuando vuelvas a una relación, que estábamos hablando de esto, relaciones de pareja, haz el favor de no llevar todos esos muertos a la nueva relación, porque la persona que va a entrar en tu vida va a oler los muertos, y se va a ir. Se va a ir porque va a ver que tú tienes temas no resueltos con antiguas parejas y él verá que sobra, porque cuando os reunáis para cenar no seréis 2, seréis 20, ¿no? O los que sean, ¿no? Todas esas personas que no están perdonadas, ¿no? Entonces, eso te hace una persona con rencor. Y una persona con rencor no es atractiva. ¿Qué es atractivo? Lo atractivo es una persona fresca, como si hubiera nacido ayer, como si todo lo que pasó hubiera quedado borrado. Es como si volvieran a nacer ese día. Y ese frescor es lo que hace a la gente atractiva. Y entonces cuando alguien aparece en tu vida y percibe esa frescura, se siente cómodo. Porque dice, aquí somos 2, no somos más de 2, ¿no? Entonces, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Que hemos conocido a una persona y cuando hemos indagado un poquito, hemos visto que allí éramos 3, ¿no? Como mínimo. Y entonces, nadie está cómodo, ni aquello puede funcionar. Así que la mejor forma, el mejor regalo que te haces a ti es perdonar para poder volver a empezar una relación sin ninguna rémora del pasado. Sí, me ha encantado, o sea, ha sido buenísimo el ejemplo, creo que se ha entendido súper bien. De hecho, por aquí no paran de poner cosas positivas. Bueno, absolutamente de acuerdo, súper interesante, verdad verdadera, qué liberador, perdonar. Bueno, comentarios por todos lados, ¿no? Que están conectando muchísimo con tu maravilloso mensaje, ¿no? Y es cierto, porque como hemos dicho antes, bueno, esto también lo he hablado en varias ocasiones con mis alumnas, ¿no? Que empiezan, o sea, que muchas veces piensan que para estar con alguien es que lo quiero y como lo quiero, entonces es que tengo que estar con esa persona. Y yo creo que ahí está bien este entendimiento que has dado, que cuando tú acabas una relación, cuando alguien te ha hecho daño, cuando la cosa no funciona, no todo es blanco-negro, a lo mejor es buen momento para darse un espacio, para darse un tiempo, para sentirse, para perdonar, para chequearnos, ¿no? Y decidir si elegimos conscientemente a esa persona como compañero de vida, ¿no? O compañera de vida. Porque si no vamos como acumulando estos resentimientos y al final pues aparece ya el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya tenemos relaciones tóxicas y esto pues al final acaba que muchas veces muchas relaciones que pueden ser evolucionar juntas, pues acaben pues rompiéndose y mal, ¿no? Y feo, ¿no? Sí, mira, yo he escrito 3 libros sobre el tema de relaciones, ¿no? Ya que estamos hablando de relaciones de pareja, es Sanar las relaciones sería 1, 2 almas gemelas y Juntos, ¿no? 3 libros. Y en ellos explico
todo lo que yo he aprendido, porque al final este es un tema de aprender, ¿no? No de teorizar y de aplicarlo. Y una de las cosas a las que uno llega a la conclusión es que de vez en cuando toca lo que tú dices, necesita de hacer una dieta, yo lo llamo una dieta de relaciones. Y a veces toca hacerlo. No sé si te gusta o no te gusta, a nadie le gusta estar solo, o sí, pero toca hacerlo porque si no haces esa dieta de relaciones acabas entrando en un bucle que solo te perjudica a ti. Tú crees que la soledad es algo malo, que no sé qué, que tienes que estar con alguien, porque si no, entonces, pues, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿No? ¿Cómo te ven? O por venganza, como me separé, pues tengo que estar con alguien para que sepa que ya encontré a alguien. Eso es un error. Es un error gravísimo porque te precipitas, entras en relaciones que quizá no deberías entrar y al final te haces un lío. Ya no sabes ni si quieres, si no quieres, ya no sé, estás en un bucle horroroso. A mí me ha pasado esto. Y al final tienes que tomar una decisión que no gusta, pero que al final tienes que decir, basta, se acabó, basta de citas, basta de relaciones superficiales y vamos a tomarnos un tiempo. Y cuando tenga esa frescura, cuando tenga esa ilusión que se transmita a otros, yo seré una persona mucho más atractiva y atraeré otro tipo de personas, no atraeré a gente que está igual que yo, que está hecha un lío, que no sabe ni lo que quiere, etcétera, ¿no? Y eso toca hacerlo. Y eso tiene fases. Todo tiene un duelo. Las cosas cuando se acaban tienen un duelo. Hay que hacer el duelo y luego pues se vuelve a empezar, etcétera. Y todo tiene unas fases y hay que respetar y hay que escuchar al corazón. Y si lo hacemos, pues nos irá muy bien. Y si no, pues bueno, pues pensaremos que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Y no es verdad, no es verdad. Claro que no, al final yo siempre vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que proyectamos lo que realmente somos y las personas que aparecen en nuestra vida pues aparecen por y para algo porque nos van a mostrar pues esas luces o esas sombras que necesitamos pues aprender. Al final es para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Gracias a esas personas vamos a darnos cuenta de lo que hay dentro que nos puede estar haciendo daño, ¿no? Pero sí que es interesante lo del tema este del perdón, precisamente por esto, ¿no? Porque al final llegamos a la conclusión de que en el fondo lo que necesitamos es profundamente perdonarnos y amarnos en nuestra humanidad y entender que hacemos lo mejor que sabemos con la capacidad y conciencia que tenemos en cada momento y que no existe la culpa. A mí me encanta, permíteme que lo diga, cuentas una historia de cuando tu mamá falleció en el libro y de cómo tuviste esa revelación, porque yo cuando te leí lo viví, me transmitiste una revelación de una conexión profunda a nivel espiritual, de ese gran entendimiento de que realmente existen asuntos que son de Dios, ¿no? Y que a veces queremos controlar esos asuntos, pero que realmente no podemos y que la culpa no existe, ¿no? Sí, a veces hay que vivir una emoción para trascenderla, ¿no? Y para trascenderla la tienes que vivir a fondo, o sea, a máxima intensidad. En este caso, la culpa era a máxima intensidad. Tú imagínate la culpa más grande del mundo con la persona que más te interesa o te gusta o quieres, ¿no? En este caso, mi madre, ¿no? Entonces, fíjate, sentirte muy culpable con esa persona que para ti lo es todo, una madre. Pues el dolor es inmenso. Entonces, llega un momento en que el ser humano o la naturaleza misma es sabia y entonces dice, voy a sacarte de aquí, primero tienes que verlo y sentirlo. Y dice, ahora que sabes que esto no es ninguna solución ni te va a ayudar en nada, ya sabes lo que es, ahora te voy a sacar de aquí. Entonces te da una revelación. Entonces tienes como un insight, una frase, oyes algo que cura para toda la vida ese dolor tan inmenso. Y en ese caso, que lo cuento allí, pues yo estaba en un pasillo del hospital de urgencias llorando desconsoladamente. Las enfermeras me miraban, pero ya se podían imaginar lo que estaba pasando, ¿no? Y en ese momento de dolor inmenso yo me sentía mal, porque estaba asistiendo a los últimos minutos de vida de mi madre y pensaba, bueno, pues quizá no la atendí lo suficiente, no estuve el último día el rato suficiente, etcétera. Todas esas cosas que uno piensa, ¿no? Y en ese momento oí una voz
que era la voz de mi yo interior que decía, la culpa no existe en ningún sitio del universo. Pero no es lo que decía, es lo que yo entendí. Y en ese momento yo entendí que la culpa no existe en nada, o sea, no en eso para mí, en nada para nadie, en ningún sitio. O sea, que era un fantasma que nos habíamos inventado y que íbamos paseando ese fantasma por el mundo que nos torturaba a todos, ¿no? Y en ese momento yo, al oírlo, lo sentí, que eso es lo importante. O sea, lo supe, mejor dicho, lo supe a ciencia cierta. Y eso se queda para ti con toda tu vida, se queda contigo. Entonces, estas cosas nos pasan a todos tenemos ese insight, esa certeza, le llamamos intuición, impresión, sensación, llámale como quieras. Entonces, tenemos que hacerle caso. Yo me acuerdo otro momento en mi vida en que estaba en contra de todo, ¿no? Me iba todo bien porque tenía un trabajo, llevaba en el banco, me iba todo muy bien, ¿no? Estaba enfadado con todo el mundo. Entonces, yo oí una voz en mí que me decía, pero sin reproche, porque eso es lo bueno. La voz del amor cuando te habla no te pone ningún reproche, no es puro amor. Me decía, Raimon, ¿no estás contento? Como si dijera, hostia, ¿qué tengo que hacer si tengo que hacer alguna cosa más la haré? Pero he hecho todo lo que sabía, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de que tenía todo para estar contento, ¿no? Y en ese momento yo cambié y me dije, hostia, pues es verdad, ¿cuántas cosas tengo para estar contento, ¿no? Lo único que hay que hacer es apreciarlas. Esto me ha pasado muchísimas veces en la vida. Entonces yo le digo a la gente que se escuche, que viva todo esto como una aventura espiritual y que se baje del burro, es decir, del ego, porque el ego es un auténtico burro, que se baje del burro porque ese burro solo le va a crear problemas en su vida, ya sea con la pareja, ya sea con todo, ¿no? Entonces el libro este, El poder del perdón, es bajarse del burro ya. Totalmente. Pero por cansancio. Sí, es por cansancio ya, por aburrimiento. Es maravilloso y sí, yo lo comparto también contigo. Yo también he tenido momentos muy duros en mi vida y claro, es prácticamente irracional cuando estás entregado a ese dolor y de repente sientes todo está bien, ¿no? O sea, estás destrozada porque estás destrozada, duele mucho, pero hay algo dentro de ti que te dice todo está bien, ¿no? Y es un todo está bien muy amoroso que te hace sentir de verdad que todo está bien, aunque estés viviendo una situación dura, ¿no? Y estés lleno del dolor. Es el punto en el que el dolor y el amor casi que se convierte en uno, ¿no? Y todo el mundo, creo yo, que todos podemos llegar a eso cuando realmente decidimos bajarnos del burro, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y desde ese momento empiezas a entender la vida, toda la vida ya, desde otro lugar, ¿no? Y espiritualizas tu existencia, que ya era espiritual, solo que tú no lo sabías, claro. Sí, claro. Ya está, pero a partir de ese momento ya te llevas todo eso pues al resto de tus parcelas, ¿no? Y le das otro sentido a esta maravillosa existencia. Raimon, no te quiero entretener más. Me quedaría aquí toda la vida, no sé, porque tengo 2 hijas y un marido que me espera. Sí. Pero sí que Y te felicito por tu cumpleaños que fue ayer, ¿verdad? Ayer cumpliste. Sí, gracias, cariño. Qué amor, qué lindo, de verdad. A ti. Es un placer, de verdad. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo, con la comunidad de valientes Butterfly, que son unas mujeres maravillosas con muchísimas ganas de crecer y evolucionar, que están iniciando un camino maravilloso. Sí. El regalo que tú nos has ofrecido hoy, sin duda, lo aprecian. Lo aprecian, bueno, gracias. Y también le digo a la gente que venga de mi comunidad que sigan a Nesita, que tiene un libro muy bonito que se llama Escuela de Valientes, ¿verdad? Tiene varios, pero ese es el chulo, el que más me gusta. Este. Entonces, que sigan a esta mujer porque es una auténtica campeona. Es una campeona en muchos sentidos. Hay que descubrirla. Ya te alegran. Gracias. De verdad que sí, cariño. Estamos en contacto, Raimon. Un beso enorme. Un beso. Gracias. Chao.